Hola, hablemos un poco sobre la metatesis. Mi nombre es Karina Damiano y este video es para la materia de redacción 2 en la sección B. Su definición. La palabra metatesis viene del griego metatesis, que significa transposición. El término, en términos de fonética, se define como una forma de diccionario compuesta por la posición o expresión de un determinado sonido, o la posición o cambio del acento de una palabra. La metatesis es un vicio lingüístico que implica o consiste en el cambio de posición de uno o más sonidos dentro de una palabra. Un ejemplo típico de esto sería la palabra concreta y croqueta. La palabra concreta está mal pronunciada. Su clasificación. Metatesis recíproca. Pueden ser dos sonidos que intercambian de lugar, como por ejemplo espíritu y espíritu. Metatesis sencilla o simple. Puede ser solo un sonido que cambia de puesto en el seno de la palabra. Y metatesis en contacto. Los sonidos que metatizan pueden estar contiguos. Sus características. Variación en el intercambio de sonidos. Cuando hablamos de que el intercambio puede ocurrir entre dos sonidos, nos referimos a palabras como animalia y alimaña, un ejemplo en el que se puede apreciar cómo dos sonidos cambian su posición alterando totalmente la palabra. Resultados vulgares. Esto se puede apreciar, por ejemplo, si decimos vidua en vez de viuda. La primera palabra resultante de este vicio lingüístico suena tosca y sin sentido. Altera la forma fónica de las palabras. Esta característica se puede apreciar en el ejemplo anterior, también donde al pronunciar ambas palabras se nota una diferencia en el sonido. Tiende a ocurrir por la dificultad de pronunciar ciertas palabras. Se presenta en palabras con una pronunciación que lleva cierta dificultad, pues al hablar rápido no se logra decir correctamente. Un ejemplo de esto son los trabalenguas. Puede ser un factor importante de cambio lingüístico. Se refiere al hecho de que hay palabras que por este vicio han cambiado a través de los años, quedando con la forma que se originó por el vicio lingüístico. Un ejemplo de esto es la palabra original murciélago, que por la metatesis pasó a ser murciélago. Todo el mundo puede incurrir en este vicio, porque basta con que a una persona se le trabe la lengua para que este vicio aparezca. Se caracteriza por presentarse principalmente en el habla y no en los escritos. Esta se presenta debido a que en los escritos se tiene como más tiempo de expresar lo deseado, imposibilitando que este vicio pueda ocurrir de manera regular. Identificación. Mientras se le está prestando atención al emisor que está transmitiendo una información, no es complicado identificar una metatesis. Para identificarla, solo hay que notar cuando el hablante pronuncia una palabra en la cual intercambie el sonido de una palabra, o en un caso más extremo, cuando se le trabe la lengua, como por ejemplo cuando una persona nos dice auga en vez de agua, se reconoce rápidamente lo que quiso decir, pero también se nota el vicio. Aquí les dejo 3 ejemplos. Del lado izquierdo tenemos la metatesis y del lado derecho tenemos la palabra correcta, como por ejemplo Graviel y Gabriel, Buscro y brusco, Sarval y salvar. Aquí dejo más ejemplos. Polvadera, polvareda, humadera, humareda, delen y denle. Hablemos de los aspectos de interés. La metatesis se considera un tipo de trastorno del lenguaje llamado dislalia funcional, que es un tipo de cambio permanente en la pronunciación de ciertos sonidos sin causas orgánicas obvias. Para poder expresar correctamente los fonemas de una lengua se requiere la maduración cerebral y el correcto funcionamiento del aparato de pronunciación, por lo que todos experimentamos flagelosis evolutiva, más o menos hasta los 4 años. En el cerebro de los niños, tratar de reproducir palabras en un lenguaje adulto desencadena un mecanismo que constantemente intenta simplificar la pronunciación. Esto fue todo de la exposición. Gracias por su atención.